Buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero darle gracias a Dios por permitirme llegar a ustedes a través de este medio, para hacer llegar un mensaje y que como iglesia estén dispuestos a recibir. Pedirle al Espíritu Santo su dirección para que cada uno de ustedes sean ministrados y reciban lo que están necesitando en estos momentos. Amén. Hoy estaremos hablando sobre los límites y su importancia. Los límites es una línea divisoria. En geografía, un límite es lo que marca el final de una propiedad o el comienzo de otra. Es decir, es una línea imaginaria que separa dos países, dos territorios, dos terrenos. De allí nace la importancia de establecer límites. En la sociedad, los límites generan normas o reglamentos para el buen funcionamiento o comportamiento para cada ocasión. Por ejemplo, podríamos mencionar como la ley de tránsito. Es importante porque en la ley de tránsito allí existen los límites en conducir a cierta velocidad en una vía. También existe el límite de que unas personas pueden transitar libremente por una calle o avenida. También existe respetar el paso de cebra para los peatones. Respetar los semáforos, que es tan importante. También existen límites en los espacios públicos, por lo menos podríamos mencionar en los ascensores, que si tienen cierta cantidad de limitan el número de personas, el número de pesos que se pueden ingresar allí. También tenemos los límites en la zona residencial, por lo menos donde uno reside. Hay límites para las fiestas, hay límites para oír música, hay límites para durar estacionado un tiempo determinado. Y esto es necesario respetar todos los límites para una sana convivencia bajo el respeto y consideración y sobre todo la seguridad. Porque imagínense que no existieran los límites. De allí la importancia de los límites, porque si no fuese un caos. Imagínense que no respetaran la velocidad, los accidentes de tránsito se incrementarían. Imagínense cómo sería la convivencia en la parte residencial donde no hay respeto por la música. Si hay una persona enferma, no hay la empatía de que tú tienes que bajarle el volumen a la música. Entonces, para eso son los límites. Los límites, así como existen límites en la sociedad, también existen los límites en las relaciones interpersonales. Aquí se refieren a las fronteras emocionales, físicas y psicológicas que una persona establece para proteger su bienestar. Esto no quiere decir que tú vas a levantar un muro, o sea, una frontera donde eres impenetrable y que nadie va a entrar. No, es todo lo contrario. Es importante y necesario para conservar y fortalecer esa relación. Tú pones tus límites, tú dices, es como un contrato que se establece antes de llevar a cabo una relación para que ésta se desarrolle sanamente. Es muy importante. Y para que estas relaciones interpersonales se den, deben existir algunos límites que hay que aclarar. Por lo menos tenemos los límites emocionales. No dejar que los sentimientos o comportamientos de otras personas nos afecten negativamente nuestro estado emocional. Eso pasa mucho. Cuando tú lo permites, cuando tú no pones el límite, tú dejas que el comportamiento de otra persona te afecte, que te afecte mucho. Por lo menos yo tuve una experiencia donde tuve un trabajo que donde yo iba a trabajar, yo iba pidiéndole a Dios, Diosito, que esta persona hoy esté tranquila, Señor, cúbreme con tu manto, que sea invisible para ella, que de verdad que no, que ni me vea, mejor todavía, Señor, que no esté hoy en el negocio, que se vaya y que llegue en la noche. Pero eso te afecta emocionalmente, pues tú tienes que saber controlar ese límite, tú tienes que de una vez establecer ese límite para que no te afecte. También existen los límites físicos, establecer límites sobre el contacto físico, la intimidad y la privacidad. También tienes que ser muy claro porque este límite es muy importante. Tú tienes que establecer un límite en tu privacidad. Tú tienes que decir hasta aquí llegan las personas y de aquí para acá es mi intimidad, mi respeto y hay que saberlo hacer valer. También hay un límite que es importantísimo, que es el límite de tiempo. Hay que establecer límites sobre el tiempo que paso con otras personas y priorizar tu propio tiempo y energía.
tanto el límite emocional como el de tiempo, de verdad que nosotros, yo como extranjera, hablo por mí, como extranjera, de verdad que he sentido mucho el abuso en ese aspecto, sobre todo en el del tiempo, donde tú no tienes tiempo para, tú no puedes decir, este es mi tiempo, porque sientes que como que si tú no tienes ese derecho, como extranjero, tú tienes que acondicionarte a lo que las personas te digan. Tú dices, mira, de verdad, o sea, no tengo papel, estoy aquí en otro país y eso es lo que toca, y no puede ser así, no debería de ser así, porque nosotros tenemos que tener nuestros límites. El límite de comunicación, establecer límites en lo que estás dispuesto a discutir o a escuchar. Porque hay personas que no tienen límite, hay personas que te dicen cualquier barbaridad y te afectan psicológicamente, porque tú le permites escuchar eso que te estás diciendo. Límite de responsabilidad. No asumir responsabilidad por las acciones de los demás. También tenemos que tener límite cuando nosotros somos los responsables. A veces asumimos responsabilidad, no, mira, es tu culpa, y tú lo das por sentado, sí, es mi culpa y ya. Es, no se puede ser como tan pasivo. Tú tienes que hacer valer tus derechos. Es importantísimo mantener estos límites claros, porque nos van a ayudar a proteger nuestro bienestar emocional y físico, mejorar la comunicación y el respeto, evitar los conflictos y malos entendidos, fortalecer relaciones saludables, que eso es lo que se quiere. Pero ¿qué dice la Biblia sobre los límites? Primero debemos citar ante que nada Mateo 4:4. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Por qué cito este versículo antes? Porque debemos leer la Biblia diariamente, porque tenemos que conocer a nuestro Señor, porque tenemos que conocerlo a Él, porque de allí emana toda la respuesta, todas las enseñanzas. De allí es que nosotros podemos sentirnos con la verdad en nuestra mano. Primero que nada, desde el punto de vista bíblico, dicen que los límites están relacionados con el autocontrol. En 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio y no de miedo. Tenemos que aferrarnos a este versículo, porque no podemos tener miedo. Como dijo el pastor invitado Soto el domingo pasado, no tenemos que tener miedo, somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y nuestro ayudador. A veces nos da miedo decir que no, para no hacer sentir mal a la otra persona, que no se sienta mal, y pensamos que si no accedemos a sus peticiones, lo podemos hacer sentir mal, pero no pensamos en nosotros. Aunque en ese aspecto, cuando la otra persona se trata de un familiar, de una persona que tú amas, tú dices, bueno, yo lo amo, pero no en el nombre del amor. Tampoco es justificable esa situación, tampoco es sano. Pero porque decir que no es normal y necesario para establecer límites saludables y proteger nuestro propio bienestar. Pero tenemos que tener la fortaleza de decir que no. El miércoles en el discipulado, de verdad que me quedó muy grabado 2 testimonios del hermanito Cristian, donde él dice que él se aferra a Filipenses 4:13, donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no hay que tener miedo, porque si tú te sientes abusado, si tú sientes que están traspasando tus límites, sencillamente tú tienes que tomar una decisión, tener personalidad, como dijo el hermanito Alex. Hay que tener personalidad para decir, no, ya basta, yo no voy a permitir que traspasen esos límites, pero pensando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios es nuestro amparo, nuestro ayudador, nuestra ayuda segura. ¿De dónde viene? Sino de Jehová. También Mayerlin también dio su testimonio en el discipulado del miércoles, donde ella dijo que no se sentía bien en un empleo, no se sentía bien, y que ella lo estaba pasando muy mal, hasta que tomó la decisión y dijo que no, que hasta ese momento habló con el Señor y renunció. ¿Y qué pasó? Que ahora está mejor, está súper bien. Mira, dio un testimonio que donde estaba súper feliz en su trabajo, porque confían en el Señor, porque hay que confiar en el Señor. Tenemos que saber que Él lo es todo.
También los límites tienen que ver con asumir responsabilidad en nuestra propia vida. Dios nos da la libertad de vivir dentro de sus propios límites o fuera de ellos. Vivir dentro de los límites de Dios nos da bendición. Vivir fuera de ellos nos trae destrucción. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es una vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto se refiere cuando Adán y Eva tenían un límite en el jardín del Edén, abstenerse del fruto de la ciencia, del árbol del bien y el mal. El Señor fue muy claro, estableció un límite, hubo una regla. Él le dijo, no pueden comer de ese árbol, pero ellos eligieron sobrepasar ese límite y pecar. Cuando ellos se ven una vez expuestos, ¿qué hacen ellos? Ellos culpan a otros, a otras personas, ellos culpan a otras personas en lugar de asumir su propia responsabilidad. En Génesis 3, del 12 al 13 dice, Eva culpó a Satanás y Adán culpó a Eva. Entonces no podemos ser como tan inmaduros en ese aspecto y tenemos que reconocer cuando fallamos, cuando cometemos un error, cuando somos nosotros los que fallamos. Ahorita nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Dónde estamos fallando? ¿Cuáles son los límites que estamos pasando? ¿De qué árbol nos estamos alimentando, Señor? ¿Será de la ira, de la rabia, del rencor? ¿Será que estamos desobedeciendo a Dios con esas frutas prohibidas que nos hacen daños a nosotros y a las personas que queremos? Entonces, allí nosotros tenemos que hacernos un análisis y ser súper responsables y asumir nuestra responsabilidad cuando somos nosotros los que fallamos y pedirle a Dios que nos perdone, porque tampoco es que también me quedó de la prédica del culto que dice que Dios no nos aconseja, no nos sugiere, Dios nos ordena. Y nosotros tenemos que acatar y obedecer su orden, porque es para nuestro bien, es para vivir en su límite, es para ser prosperado, para ser bendecido y sobre todo para alcanzar la vida eterna, que es lo que Él nos ofreció. Porque eso fue lo que Él nos ofreció cuando dio a su Hijo, que lo entregó a la cruz por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que agradecer eso y llevarlo siempre presente. También hay límites en el matrimonio. Debe haber límites, debe haber respeto, debe haber comunicación, debe haber cooperación. En 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Entonces debemos mantener todos esos límites claros. Tenemos que ser amorosos, pero con límite. Tenemos que mantener una comunicación con nuestro esposo, mantener una comunicación confiable, pues hablar con él, decirle lo que nos pasa, lo que nos entristece, lo que no nos gusta, lo que nos está pasando, que si él o nosotros estamos traspasando el límite. Eso es importantísimo para una buena relación. También los límites importantísimos en la crianza de los hijos. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbio 19:18, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, mas no se altere tu alma para destruirlo. Esto es porque, mira, los niños con frecuencia sienten que los límites son malos. Y esto es por su inmadurez, no entienden que uno lo hace para protegerlo, para cuidarlo, porque nosotros los amamos y nosotros queremos que ellos sean unas personas y unos adultos de bien. Pero también es importantísimo predicar con el ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, porque a veces los ejemplos dicen más que las palabras. No es necesario hablar, sino que ellos te imitan tus ejemplos, ven tu comportamiento, tu forma de ser. Entonces es importantísimo eso. Y lo más importante, son importantes porque limitan los comportamientos destructivos y es por eso que tanto Dios como la sociedad tienen leyes y consecuencias para aquellos que las sobrepasan. Así que nosotros nos debemos, que esta prédica, Señor, sea de bendición para todos, que aprendamos a poner límites y que aprendamos, Señor, también a no sobrepasarlo.
que aprendamos a respetar y a ser respetados. Y sobre todo, Señor, que tú no nos apartes de tu camino y que te pido, Señor, también que en este momento, que todas las personas que están siendo abusadas por, por, por no respetar esos límites, por el miedo que ellos tienen, Señor, que tú tiendas su mano y que ellos te conozcan, que ellos te conozcan a ti y que sepan que en tu palabra, Señor, tú nos prometes toda tu bondad, toda tu misericordia y que tú eres bueno y misericordioso, Señor, para con tus hijos. Y te pido, Señor, de verdad que ayudes a que todos te conozcamos, que a todos te conozcamos y que no nos apartemos de tu camino, Señor. Bueno, muchas gracias. Espero que sea de bendición esta prédica y que aprendamos a poner límites en nuestras vidas. Muchas gracias.